seguir donde dejó Kenneth en el versículo 39, semana pasada, y tenemos al niño Jesús en el templo. Un pasaje bien interesante que cierra la narración que hace Lucas de la niñez de Jesucristo. Lucas 2, versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron un camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, con alegría continuamos delante de tu bendita presencia. Señor, continuamos atentos a lo que la Escritura nos dirá, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Señor, en esta hora, que escuchemos palabra de Dios, ni de ningún hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Para completar el círculo de la niñez de Jesús, Lucas lo ubica donde comenzó. Vinieron a presentar al niño los profetas, que se encontraron, tanto el profeta varón como la profeta anciana, y allí lo encontraron. Y ahora otra vez, cerrando ese círculo, Jesús está en el templo. Algo nos quiere decir la Escritura con esto, porque siempre recordamos que la Escritura no es casual. Y entre las multitudes de vicisitudes y de circunstancias que vivió Jesucristo, Lucas toma algunas, guiado por el Espíritu Santo, para que el relato, no solo las palabras, el relato, lo que implica, lo que nos dice y el ritmo que tiene, nos digan cosas. Jesús está siempre en torno al templo, está siempre en torno a la presencia de Dios. Evidentemente que es adecuado que el centro de la vida de Jesús sea el templo, donde se manifestaba la gloria de Dios. Él estaba allí en torno al templo, que junto con las Escrituras y el profeta Moisés era el centro de la Trinidad judaica por excelencia. El templo, las Escrituras y Moisés. Alguien mucho más grande que el templo, alguien con más autoridad aún que las Escrituras y alguien más grande que Moisés estaba allí en torno a ellos. Es tan interesante. Y entonces dice en el versículo 40 y 41 que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. En este primer versículo vemos 4 aspectos del crecimiento de Jesús. Más allá de la multitud de evangelios apócrifos y relatos literarios que se encuentran, que siempre encuentran una niñez de Jesús haciendo milagros y haciendo cosas asombrosas, nos muestran un aspecto muy diferente de la niñez de Jesús, de su crecimiento en los libros inspirados. Yo recuerdo cuando era joven, hace muchos años, compré un libro de Jorge Luis Borges que se llamaba Los Evangelios Apócrifos, que es una interpretación que hace Borges de la niñez de Jesús, y no hace todo tipo de cosas. Pero no es solo Borges que lo hizo, miles de escritores han estado fascinados con lo que pudo haber sido la niñez de alguien que era todopoderoso. Pero las Escrituras nos muestran algo bien diferente. Y esto no tiene que ser pasado. Él crecía y se fortalecía. O sea que nos hablan de su desarrollo físico. Crecía en estatura, se fortalecía físicamente. Se llenaba de sabiduría. O sea que hay un desarrollo epistemológico, la comprensión del mundo. Él va creciendo, va madurando, como le decimos nosotros. Va madurando.
Pero no solo va aprendiendo, sino que va aplicando ese conocimiento que va teniendo de una manera muy particular. Porque dice que crecía en sabiduría. ¿Cuánto he crecido yo desde que me convertí en sabiduría? Probablemente mucho menos que lo que ha ido creciendo a lo largo de los años. Desde niño ha ido teniendo comprensión. Vemos que los padres venían todos los años al templo, eran gente piadosa, la escritura estaba allí en torno a ellos. Jesús ha ido absorbiendo, comprendiendo y aplicando. En muy pocas palabras se nos habla de una niñez que es particular. Él iba a crecer en una sabiduría práctica. Pero hay un elemento central en estos versículos, que es el que más nos gusta, o el que más me gusta resaltar. El niño crecía y se fortalecía, físico, llenándose de sabiduría epistemológico, o conocimiento, madurez intelectual, psicológica. Y la gracia de Dios, cuarto elemento diferente, estaba sobre él. La gracia de Dios era sobre él. Esto es una manifestación especial de la presencia de Dios. Yo busqué con detenimiento porque algo me decía que esa gracia no era solamente la gracia operativa que reciben todos los hombres, sino una gracia especial. Y perfectamente el término charis, que está acá traducido por gracia, habla de que Dios desarrollaba en él una belleza particular de personalidad, algo distintivo, algo diferente y único. Y qué interesante, Dios no solo lo desarrollaba físicamente, Jesús crecía como persona de una manera distintiva y tenía una personalidad sumamente agradable y bella. Eso es lo que implica la traducción del término charis, que por supuesto, si lo fueran a poner los traductores, todo lo que implica en el griego, tendríamos una Biblia de 1800 páginas más. Paralelamente vemos el compromiso de los padres con Jesús y con la fe. Subían todos los años a la Pascua. La Pascua era el 14 del primer mes del año y luego el 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana. Así que había todo un festejo allí. Y había un compromiso. Probablemente, no hay por qué dudarlo, todos los años de su vida, de su niñez, Jesús subió. Pero en este caso particular, estaba subiendo el año 12 de su vida, que es el año previo al Bar Mitzvah, que es el hijo de la ley, o sea, el hijo del mandamiento, o sea, la adultez para el pueblo judío. El compromiso. Después, a los 13 años, era un judío hecho y derecho y tenía compromisos como adulto. Está en su último año y la ley establecía que él debía subir así. Y ahí sube, en este último año. Versículos 42 al 45. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, o sea, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron de camino un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Es impresionante esta mezcla de cotidianidad que abraza algo diferente. Jesús está en un ambiente común. Es un niño común de una familia tipo en Israel, pero no es común él. Todas sus circunstancias son comunes y humanas. No hay nada, como dicen los escritores paganos, de que él hace pajaritos o que da vida a cosas. No hay truquitos, no hay magia, no hay nada. Lo que hay es algo aparentemente común, pero que manifiesta una gracia de Dios especial en él. Ya de niño se nota que hay algo distinto. Y obviamente nosotros sabemos que su humanidad estaba impregnada desde su niñez del Espíritu Santo. Es él, si me permiten la imagen, la fragancia de Dios que viaja con él. Él es diferente. Es uno de nosotros, pero no es como todos nosotros. Es diferente. La gloria de Dios oculta en la humanidad. No porque él fuera particularmente feo, ni porque tampoco era particularmente lindo, era común, pero no era nada común cuando te detenías a hablar con él, cuando te detenías a interrelacionarte con él. Es posible que Jesús haya subido todos los años. Que el hecho de que Jesús se quedara no implica una travesura, un ocultamiento o una desobediencia, sino simplemente que todos supusieron equivocadamente que estaba con el otro.
y cuando se retiraron, Jesús estaba en otra cosa. Su mente estaba concentrada en otra cosa. ¿Y cómo es que esto pasó? Bueno, camino de un día son 32 kilómetros, 20 millas. Es lo que los judíos más o menos caminaban. Así que caminaron y, aunque es una costumbre posterior, podemos suponer que las mujeres iban primero con los niños, como se acostumbraba, y los hombres detrás. Así que María pensó que ya el casi hombrecito Jesús estaba con José, y José pensó que el niño Jesús estaba con su madre María, no estaba con ninguno. Cuando se acamparon y empezaron a establecerse, sorpresa, ni en un lado ni en el otro. Así que volvieron a Jerusalén, 22 kilómetros, camino de otro día. Segundo, y lo buscaron todo el día. Tercero, y lo encontraron en el templo. Lo encontraron en el templo, pero lo increíble es lo que ahora sucede. Después de 3 días, dice el versículo 46, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús no está allí enseñando. Jesús está aprendiendo de los teólogos, de los maestros de la ley. Está sentado, escuchando y haciendo preguntas. Algunos después, en los evangelios, van a decir, ¿de dónde sabe este letras? De acá sabe letras. De acá sabe letras. No solo que podemos suponer que él era frecuentador de la sinagoga en Nazaret, sino que además él tenía un gran poder mental y tenía una incorrupta mente que absorbía. Y acá está preguntándole a los teólogos. Está aprendiendo como cualquiera. Es un desarrollo humano convencional. Está sentado, pero a su vez está sentado, está recibiendo, está absorbiendo y está sacando conclusiones. Está aplicando la Escritura. Por eso cuando él luego aplica la Escritura, la aplica con absoluta utilidad, porque nace de la reflexión de la Escritura. Claro, él es la Escritura viva, la Escritura en persona, pero miremoslo desde un punto de vista humano, hagamos este esfuerzo y veamos que allí hay alguien completamente entregado al conocimiento de la Escritura. Nosotros estamos igual. ¿Es la Escritura el conocimiento dominante que nosotros buscamos? ¿Estamos embebidos en ella? ¿Ella es el tamiz, es la cortina, es el vidrio por el que nosotros miramos? ¿O hay otras cosas que también, otras luces que vemos, que usamos para reflejar las cosas que vemos? Cristo solo tenía la Escritura en mente, está allí concentrado. Y nosotros tenemos que imitarlo en él. Él hacía del conocimiento escritural su centro. Porque él sabía que parte de su ministerio, una gran parte, era enseñar. E iba a hacerlo dentro de no muchos años. 18 años después arrancaría su ministerio, ya llegaremos. Pero ahí está él. ¿Y dónde está? Está en los atrios del templo. Aquellos patios anteriores, que no era el templo mismo, que no era el santuario mismo, patios exteriores, que estaba el patio de los judíos, estaba de los sacerdotes, estaba de los judíos, estaba de las mujeres, estaba de los gentiles, que había otros edificios paralelos, todos habrán visto, pueden ver en internet representaciones, incluso videos del templo de Herodes, y allí se usaban esas instalaciones para la enseñanza, la instrucción y el mutuo refrescarse de la Escritura. Y eso también nos enseña a nosotros, que la iglesia es el lugar central donde la Escritura es enseñada y discutida. Y que es la prioridad central de esta asamblea, hacer que sus atrios, no necesariamente físicos, no necesitamos tener un templo. De hecho, ni siquiera necesitamos tener un local, pero este local tiene que ser usado básicamente para la expansión del conocimiento bíblico. Y todo el que viene acá tiene que llevarse algo de la Biblia. Porque es el lugar donde la gente puede venir a escuchar y aprender. No es el único, no es exclusivo, no solamente acá, pero sí acá. Tiene que estar dedicado a eso. Eso se usaba en el templo así. Y él se ve que habría, yo supongo, salvando las distancias, al estilo griego, diferentes grupos de estudio, y Jesucristo simplemente, podemos imaginarlo, esto no lo dice la Escritura, pero es bastante deducible, va de grupo en grupo, escuchando, absorbiendo y aprendiendo. Interesante. El tema central, en cualquier parte que nos encontremos los creyentes, no es que no podamos hablar de todo debemos hablar desde la Escritura, pero el tema central de nuestra conversación ha de ser
la Biblia, porque la Biblia es el centro de todo lo que existe. Podemos ver la política de la Biblia, podemos ver la sociedad de la Biblia, podemos ver la ecología de la Biblia, podemos ver la educación de la Biblia, todo de la Biblia. Y esto es lo que hacían los judíos, aunque habían agregado mucho mandamiento humano, como bien nos enseñó Marcelo en la primera hora, aunque estaban tapados de comentarios y era poco el texto bíblico y era todo comentario, aún así, saquemos lo bueno, ellos discutían estas cosas. Qué interesante. Y el versículo 46 y 47 dice, pero después 3 días lo encontraron, dice, todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, versículo 48, se quedaron maravillados. ¿Por qué? Porque no esperaban que estuviera allí. ¿Y eso de qué nos habla? De que José y María no entendían el crecimiento. Eso, se asombraron. Pero en el templo, discutiendo con los maestros. Pero nosotros podríamos esperar que ellos lo hubieran prefigurado. Nosotros podríamos esperar que ellos lo hubieran visto venir. Pero no lo vieron venir. No lo vieron venir. Y acá vamos a empezar a ver algo que es constante en esta narrativa. Jesús es una persona incomprendida. Y como todo incomprendido, es un hombre solitario. Jesús está solo. Y eso es algo emocionante. Por lo menos a mí, a lo largo de los años de cristiano, a lo largo que he estudiado la Biblia, y a Jesús siempre me ha conmovido la soledad que enfrentó este hombre. La soledad, la incomprensión de sus más cercanos. Él estaba solo. Él hacía cosas que la gente no entendía nada. Y sin embargo debieron haber entendido, pero no entendían. Sus padres se maravillaron. ¿Qué pensaron que iba a estar? En la cancha, haciendo un poco de anacronismo. ¿Dónde pensaron que lo iban a encontrar? Lo encontraron donde debieron pensar. Si lo buscaron todo el día es porque no fueron directo al templo. Entonces, el relato dice, versículo 48, parte 2, dice, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? La pregunta debió haber sido, ¿no sabían que estaba en el templo? De hecho, muchos traductores dicen que esa es la mejor traducción. Que Jesús queda sorprendido de que los padres no se den cuenta que él iba a estar allí. De que no había otro lugar que donde él pudiera estar. Y él dice, ¿acaso no sabían que era necesario estar en la casa de mi Padre? Jesucristo está sujeto, es un niño, está a punto de adquirir la edad mayor desde un punto de vista hebreo de aquella época. Sin embargo, aunque es sujeto, aunque es socialmente el hijo de José y de María, él es el hijo de Dios. Y él es consciente de eso. Y eso es otra cosa sorprendente. Es interesante ver cómo Jesucristo pudo llegar a esa conciencia a tal edad. Los judíos no le decían padre a Dios. No se referían de esa manera. Pero él dice, no sabían que los negocios de mi Padre, haciendo a Dios su particular Padre. No como nosotros podemos decir Padre cuando oramos. Pero Él, porque nosotros somos Padre porque Él nos autorizó, porque estamos en Cristo. Pero en realidad es el Padre del Hijo, eterno Padre del Hijo. Y dice, en los negocios de mi Padre debo estar. O sea, yo estoy sujeto, pero no estoy bajo su dirección. Estoy bajo la dirección de mi Padre. Y eso hace que este niño de 12 años tenga una conciencia diferente de su misión y de su visión. Y le cambia el canal. Es tan interesante como estas cosas son relatadas por Lucas casi al pasar. Pero si nosotros miramos con detenimiento, que debemos haber recibido, es como que ustedes buscaran una hija pequeña de 12 años y quieran pedir como, no sabía que tengo que estar en la iglesia, no miran. Es el estudio teológico, porque son los negocios de mi Padre. A ver, pero sin embargo ellos recibieron esta respuesta. Ahora, dijeron, claro, obviamente, ¿cómo no nos dimos cuenta? El versículo 50 dice, pero ellos no entendían las palabras que él les había dicho. Y vuelvo a lo mismo.
Jesús enfrenta todo el tiempo esta falta de entendimiento. Y solo vamos a escanear, no vamos a hacer ningún spoiler. Va a haber muchas veces en que él va a hacer un reclamo humano de entendimiento, que es un reclamo humano de no estar solo, que es un reclamo humano de tener compañerismo íntimo con alguien, que es un reclamo humano de compartir con alguien, y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Podríamos poner muchos más versículos que este, pero vamos a poner solamente los de Lucas. Lucas, si quieren venir, 4:22. Lucas 4:22 nos dice que Jesús, todos hablaban bien de él, se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Como diciendo, ¿cómo este? Allí hay un ninguneo a su autoridad. Sí, técnicamente era el hijo de José, pero era el hijo de Dios. Sin embargo, sus más allegados, la gente de su barrio, la gente de su pueblo, la gente de su familia grande, no lo encontraban razonable que anduviera enseñándonos porque por aquello tan humano, algo que sale de nosotros es igual a nosotros, no puede ser superior a nosotros. Y esa es la grandeza de Dios, que salió de nosotros, que es igual a nosotros, pero que además es Dios. Él está solo allí. Y créanme, él como ser humano recibía ese rechazo. Lo recibía y lo cargaba. Parte de lo que tenía que pagar por nosotros. No es solo la cruz, que es tremenda. No solo los golpes, que es tremendo. No es solo la muerte, que no merecía. Es también una vida de ostracismo, de soledad y de ninguneo, que él no merecía. La que él cargó con nosotros. Él vivió una vida solitaria. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Él anhelaba la comunión íntima con el Padre y con el Espíritu, en gloria, donde los ángeles, los querubines, seres maravillosos decían, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero estaba acá abajo. Y todos decían, ¿y este quiere? ¿Está de vivo? ¿Está de profesor? Veamos lo que Cristo enfrentó con nosotros. Esos caminos tortuosos de la cotidianidad de gente que no podía levantar la nariz. Espiritualmente muertos están todos estos judíos, que no se dan cuenta que Dios los ha visitado. Que el Dios que tanto rogaban que los liberara está allí para liberarlos. Y Jesucristo lleva adelante su ministerio en soledad. Capítulo 9, versículo 45 de este mismo evangelio, solo vamos a ver algunos. Pero piensen en lo que implicaba para él. 9:45. Ya pasó la transfiguración y Jesús anuncia su muerte. Jesús está en el momento de tener que enfrentar la separación del Padre. Recuerden, él es un hombre que ha vivido solitario todo el tiempo, que ni su familia le creía, que lo tomaban por loco, que su madre guardaba las cosas en su corazón, que su padre mientras estuvo no entendía nada, y sus hermanos no creían en él. Así que él está con los 12. Él está enfrentando este momento en que toda la vida, la única comunión profunda que ha tenido con el Padre, y ahora el Padre le va a dar vuelta a la cara, así que él está débil, está dolido, él está sensible. Y entonces, en el 9:45, vamos a leer el 9:43, dice, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntar a Jesús cerca de ellas. Imaginen que ustedes estaban por enfrentar una situación de riesgo de vida, y están sensibles, y necesitan ese apoyo. La esposa, el esposo, el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, aquel que venga y se dé la mano, vamos arriba, o vamos a orar juntos, el Señor te va a sostener. Ese compañerismo que es tan necesario en los seres humanos. Él fue 100% humano, pero los discípulos lo miran con extrañeza y no se atreven a preguntarle porque no entienden nada de lo que está hablando. Él está ahí solo. Y la proximidad de la muerte, y el juicio y la ira de Dios
viene únicamente sobre Él. Y Él va a ir a dormir esa noche junto con sus discípulos, y los discípulos van a roncar tranquilos porque está el Maestro, porque con Él estamos bien, y Él está solo. El Padre le ha dicho, el Padre le ha impuesto una carga en la que Él se va a separar de Él y no va a mirar. Y Él sabe lo que eso significa. Él es plenamente consciente de lo que significa vivir sin Dios. Vemos miles, literalmente miles de personas que viven sin Dios y no les importa. Hasta el día en que mueran y entiendan lo que significa ir a una eternidad sin Dios. Lo horroroso que eso va a ser para siempre. Pero Él no necesitaba morir para eso. Él lo tenía más que claro y cargaba con eso en soledad. Es tremendo. Es tremendo. Es heroico. Es conmovedor. Es algo que hay que pensar. Él estaba solo por nosotros. No necesitaba estar solo. Pero Él estaba solo por nosotros. Para que nosotros nunca sintiéramos esa soledad. Porque nosotros tenemos familia. Tenemos hermanos. Hay millones de cristianos en el mundo que pueden entender nuestras experiencias. Nadie tenía Él. Nadie. Nadie de la tierra. Nadie. Todos en otra cosa. Incluso sus más cercanos colaboradores. Sus amigos. Él hace algo por sus amigos y sus amigos no lo entienden, no lo alientan, no lo confortan, no lo estimulan, no oran por él, no se preocupan. ¿Entienden? Y él está así. Es tremendo. La carga de Cristo es tremenda. Y hay que aprenderlo a ver como Él es, lo grande que es, lo heroico que es, lo tremendo que es, lo fuerte que es, lo valiente que es. Por nosotros, lo generoso que es. Porque todo eso es Cristo para nosotros. Lo generoso, porque lo hizo por nosotros. Si yo me siento mal, puedo levantar mi teléfono para agarrar el celular. Tengo a mi esposa y tengo a mis amigos en Cristo. Tengo a mi iglesia. Pero no tenía a nadie. A nadie. Solo tenía a su padre, con el que iba a tener problemas. ¿Por qué? Por nosotros. Ya. Es conmovedor, díganme, como mínimo. Es tremendo. Yo no sé cómo agradecer este gesto. Pero si uno lo piensa, si uno se pone en ese lugar, si uno lo mira y dice, Señor, ¿por qué por mí? Yo no lo merezco. Ustedes tampoco. Nadie lo merece, pero lo hizo. Es increíble. Ya lo hizo por nosotros, queridos. Ya lo hizo por nosotros. 18:34 de este mismo evangelio. 18:34. Una vez más, Jesús anuncia la última de su muerte. Dice el versículo 31, tomando aparte a los 12 discípulos, dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas en medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. No miren a la segunda persona de la Trinidad, que es su naturaleza. Miren al hombre, que es su naturaleza. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, será afrentado y escupido, lo azotarán y después lo matarán, pero al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de eso. Este dicho les estaba encubierto y no entendía lo que se les decía. Che, llamo a alguno de ustedes. ¿Sabes que mañana me operan de cáncer? Estoy por morir. Así que bueno, quería despedirme. Ah, sí, ¿viste cómo se las elecciones el jueves pasado? ¿Perdón? No estoy entendiendo. ¿Ganamos? Sí, qué bueno, ¿no? Y Peñarol no sé si nos gana este año otra vez. Otra cosa, otro canal. ¿Cómo se sentían ustedes? Así se sentía Cristo. Solo. Estoy por morir. Viene la ira de Dios sobre mí. Estaban como estupefactos. Lucas 24. Versículos 5 al 7.
cuando se produce la resurrección, cuando los discípulos no pueden creerlo, cuando están incrédulos, cuando están felices y estupefactos y no saben cómo manejarse, el ángel dice, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, los ángeles o ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esto es un reproche. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día, resucitar. Esto es increíble para gente que le había anunciado estas cosas de antemano, pero ahora están cayendo en la cuenta de lo que se trataba. Cristo se ha comido una brutal soledad de 33 años y ahora dicen, pero ¿qué está pasando? Bueno, está pasando lo que Él les había dicho que iba a pasar. Está pasando lo que los profetas habían anunciado que iba a pasar. Está pasando lo que Moisés anunció que iba a pasar. Y parece nuevo. Es nuevo. Porque los corazones de los hombres son duros en cielo. Y nadie había entendido. Muchos dicen que los judíos se quedaron tristemente con el Antiguo Testamento y que no siguieron al Nuevo. No. Los judíos jamás han entendido el Antiguo Testamento. Porque de lo contrario, todos creerían en el Señor Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento habla de Él y Él es el cumplimiento final del Antiguo Testamento. Porque Él es el que había de venir. Él vino. Y está pasándole esto. Versículo del mismo capítulo 24, versículo 25 y 26. Cuando Él está allí, caminando con los discípulos, y los discípulos están, viste, que nosotros pensábamos que Jesús era el que nos iba a liberar, y vos fijate. Y entonces se revela y dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto es un reproche. No es una felicitación. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Como siempre, pero ¿cómo? ¿Pero cómo, muchachos? ¿Cómo lee la Biblia y no entiende nada? ¿Qué están leyendo? Que no nos pase para nosotros. Leer la Biblia como podemos leer el periódico. Yo a veces leo El País en la mañana y a la tarde no sé ni lo que leí, porque no me acuerdo, no, porque estoy en otra cosa. Pero la Biblia no. Debe pasarnos eso. No debe pasarnos eso. Renunciemos al concepto de este pasaje, es muy conocido. Créame, no es conocido como debe ser. Entonces yo les dijo, pero ¿cómo, muchachos? ¿Cómo lo entienden? Y que dice, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y ahí yo digo, pero claro. Para eso vino el Espíritu Santo. Y el último versículo, el 45 de este capítulo 24 de Lucas, dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y le dijo, así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, ustedes son testigos de todas estas cosas. Por lo tanto, yo enviaré sobre ustedes mi promesa, la promesa de mi Padre, que ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Estos últimos versículos hablan de un Jesús que ha retornado a gloria, que ha ascendido y que otra vez ha recuperado la gloriosa comunión que tuvo con el Padre. Pero en estos momentos, asiados, el niño Jesucristo está entendiendo que se va a ir con sus padres, que sus padres no están entendiendo demasiado. Versículos 51 y 52. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sujetarse a alguien que entiende mucho menos que ustedes? Créanme que a mí me resulta muy difícil. El orgullo no me lo permite, tengo que combatirme a mí mismo. No puedo respetar a un superior que no sabe lo que me está mandando a hacer y que yo sé hacerlo mucho mejor. Pero Cristo estuvo sujeto a ellos sin cometer ningún pecado. Estuvo sujeto a dos personas que no entendían nada de nada y obedeció todo. Porque era necesario que cumpliera toda justicia. ¿Por él? Por nosotros. Por eso cuando vino a Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. No, por mí. Es necesario cumplir toda justicia. Él fue por ese camino hacia abajo para nosotros. Él venía para abajo por nosotros. Empezó a humillarse y humillarse y humillarse y humillarse y humillarse y humillarse por nosotros. Porque los que estábamos allí abajo éramos nosotros.
Y los que necesitábamos que Él abriera esa escalera éramos nosotros, no Él. Por eso Él viene por la oveja perdida. Deja las 99 seguras y va por la perdida. Él va por la oveja. Es Él. ¿La necesita? No. Pero la quiere. Es increíble. Es increíble lo que el Evangelio dice. ¿Cómo que viene por la perdida? La perdida soy yo. Mi quebrada soy yo. La que tiene peligro soy yo. Y Él viene por mí. Y va a enfrentarse al león o al lobo. Y le va a pegar 4 frustazos. Y va a ser herido y de muerte por nosotros. Pero me va a asomar sobre sus hombros y me va a llevar a un lugar seguro, simplemente porque te ama. Es increíble el amor de Cristo. Esto está haciendo Él. Se está sujetando a 2 personas piadosas y buena gente probablemente, pero que no tenían ni idea. Eran pecadores, estaban embotados, tenían la vista así y Él era mucho más visión, mucho más conocimiento, mucho más entendimiento, y sin embargo, anda a hacer tu cama. Mira, ya hacer tu cama. Sí. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. En una sociedad cerrada, patéticamente atrasada, Él está allí cumpliendo cada orden, sometiéndose a cada cosa, no pecando absolutamente nunca, para que toda esa justicia gigantesca que se crea sea derramada sobre nosotros. Está creando la gracia de Dios de manera práctica, para que ahora cuando Él nos mira, cuando el Padre nos mira con sus ojos santos, diga, ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es tremendo, está haciéndolo acá, lo está creando. Esa gracia fue decretada en la eternidad pasada, pero fue colocada sobre su pueblo cuando Él la efectuó en la historia. Así que Él está allí, comiéndose el potaje, yendo a la escuela, haciendo todo, como algo común y silvestre, pero perfecto. Cuando se sujeta a Él, ¿qué hace? Cumple el 5.º mandamiento, pero no fue de larga vida en la tierra, para que nosotros tengamos larga vida en el cielo. Jesucristo es una cosa, qué cosa espectacular es este muchacho, qué cosa tremenda, qué cosa que te deja sin palabras, es sobrecogedor, es arrobador. Él te roba el corazón, porque si esto no te roba el corazón, no hay nada que te robe, no hay forma. Porque si esto, hecho gratuitamente por gente como uno, no te roba el corazón, yo qué sé. Nadie está más allá de la gracia, pero es duro, ¿no? Él lo está haciendo con nosotros. Está sujeto a gente que no entiende. También por ellos. Está sujeto. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Cinco, 8 al 9 del libro de la Epístola de los Hebreos. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. No era porque era hijo, sino porque aunque era hijo, obviamente, segunda persona de la Trinidad, Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. No solo aprendió obediencia por la cruz, aprendió obediencia porque se sujetó a una sociedad injusta, a padres injustos, a parientes injustos, a autoridades injustas. Y lo hizo todo con justicia. Es tremendo. Pero aquí ya tenemos lo que estamos diciendo. Él estuvo del todo en el lodo, de manera perfecta, enterrado en una sociedad mediocre y medio pelo, de manera perfecta, con nosotros. No desde un palacio, dirigiendo las cortes, como un humilde hijo de apresado, en una sociedad de segundo orden, en el mundo de su época, como un ignoto o ignorado sujeto, lleno de perfección. Tremendo. Esto realmente no lo puede haber imaginado un hombre. Yo he visto esa cosa increíble. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo haría así?
Dice que aprendió por lo que padeció, lo padeció todo el tiempo que vivió. Y habiendo sido hecho perfecto, pero no era perfecto porque era Dios, sí, pero su humanidad fue perfeccionada por una obediencia inconmovible. No hay un solo error en la vida de Cristo. Porque Él le dijo a sus vecinos, si me redarguyen de pecado, o díganme cuál. Y nadie encontró nada para decir. Pregúntenle ustedes a los vecinos si tienen algo para decir de ustedes. Nosotros tenemos un prontuario con una isla. ¿No? Y tratamos de vivir bien. Imaginen. Pero nadie pudo redarguirlo de pecado. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es lo que él tenía en mente. Eso es tan tremendo que aquel hombre de hace 2000 y pico de años atrás, en el Medio Oriente, cuando nuestra tierra estaba llena de gente que se comía una a otra, supuestamente un paraíso, pero era horrible la sociedad que había en América, cuando no estaba ni descubierta, cuando no era parte de la civilización, cuando era cualquier cosa, cuando era un jardín salvaje, en esa época él estaba pensando en nosotros. Es increíble. Él estaba allí, sabiendo cada uno de sus hijos, obrando una gracia gigantesca que permite abrazar a todos los hombres, a todos los que quieran venir a él, a todos. Y él estaba haciéndolo conscientemente. ¿Cuántas personas estarían pensando en esto en aquel momento? Solo él. ¿Con quién podría compartirlo? Solo con su padre en oración. Así que no es raro charlar a horas. Era el único tiempo que tenía para socializar. ¿Cómo no iba a orar horas? ¿Con quién iba a hablar de esto que estaba haciendo? Y nosotros, ¿por qué oramos poco? Porque de repente tenemos pocas cosas que orar por Dios. Porque nuestros proyectos tal vez no son tan espirituales. Es interesante lo que pensar. Poca oración, poco poder. Poco poder, poca santidad. Y así. Es increíble, el Señor Jesucristo. María dice que guardaba estas cosas en su corazón. ¿Sabe qué corazón de María era grande? Porque guardó unas cuantas. Algunos dicen que esto indica que Lucas, una de las fuentes primarias que usó para la vida de Jesús, fue María. Y yo quiero imaginarme que la tradición tiene razón. Y que la venerana María, mirando para atrás, a quien salió de su vientre, y sabiendo que era la segunda persona de la Trinidad, pero que a su vez era una persona, atesorando toda esa etapa del niño perfecto, del joven perfecto, del hombre perfecto, estaría llena de admiración y sobrecogida de asombro. Y nosotros nos sobrecogemos de asombro cuando pensamos en él, en este estupendo hombre, en este estupendo líder, que cuando lo veamos caeremos al costado y diremos: mi rey y mi señor, mi Dios, mi libertador, porque no hay otra expresión que esta. Es tremendo el Señor Jesucristo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, para con los hombres, por nosotros, para nosotros. Ahí estaba Él, ahí estuvo Él, ahí está Él. Qué lindo es verlo, qué lindo es apreciarlo, qué lindo de haber sido ser Lucas y con una tablilla de cera estar escribiendo, o con un papiro, los recuerdos de aquella madre atribulada que, habiendo recibido el Espíritu Santo, comprendió a quién había abrazado su ser. El Señor bendiga su palabra.